¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy tenemos un programa sumamente interesante con Domingo que se llama 1999 o el inmenso amor que Dios nos tiene. Domingo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Buenas noches, tardes, mañanas o lo que resulte para quien esté escuchando eventualmente. El último día platicamos de la inmensa barbarie que significó esa negación, esa contrarrevolución, esa negación de la economía de mercado, de la libertad mercantil, de la libertad en general. Y hablamos de la inmensa barbarie de ese comunismo. Pero no terminó ahí, hasta el día de hoy eso ha infectado el planeta entero, seguimos navegando en esa mezcla de premercantilismo y de antimercantilismo, de premercantilismo más o menos natural ya a estas alturas, y sobre todo de un antimercantilismo de modo, de naturaleza estrictamente perversa. Y, por ejemplo, ese Partido Comunista Chino, que estaba ahí quitándoles gran parte de las pocas libertades que había dado a su pueblo, lo hace a partir de un partido comunista que no es más que el que Lenin fundó. Y esa agresión rusa a Ucrania no es más que el odio absoluto a la posibilidad de que la Ucrania sea un país libre. Eso es lo que no soportan definitivamente. Y en nuestras latitudes latinoamericanas no hay manera, una y otra vez, el antimercantilismo sale, nunca lo hemos resuelto en nuestras cabezas, y tenemos enfrente a un mercantilismo, a una libertad que se defiende, acaba triunfando porque los pueblos luchan siempre por su libertad, pero ahí vamos a trancas y barrancas, ¿no? Pero también mencionábamos en el último día que Marx, que era el que había estructurado este pensamiento antimercantil y el responsable esencial de esta maldad infinita, esta maldad amalgamada del comunismo y el nazismo, que fueron contemporáneos y se retroalimentaron formando parte de una especie de fenómeno único, perverso, esa amalgama probablemente es la peor maldad que hasta ahora se ha cometido en la historia. Masacres hubo siempre, represiones hubo siempre, pero de manera que se acercaban más al natural desarrollo y dificultades del crecimiento humano. Pero en este caso era algo perverso, directamente dedicado a combatir esta libertad que ya se había hecho presente, que ya se había concretado y que estos malandrines, estos malnacidos, no soportaban. Y ahí tenemos a ese señor de Nicaragua que sigue sin soportar la libertad, o de Venezuela, o de Colombia ahora también, o de Bolivia, o de nuestro país, etcétera. Pero es la lucha del bien y del mal en el plano espiritual, y es la lucha de la libertad y el odio a la libertad, porque es de lo que se trata. Son personas, son seres que odian la libertad. Muy bien, pero decíamos también que Carlos Marx, su pensamiento económico, ni conducía a esta negación de la economía de mercado, del mercantilismo, ni le autorizaba a plantearla, al contrario. Y entonces vamos a analizar un poco esta economía de modo que sea comprensible, porque lo es, sin afán de simplificar, sino que es su verdadera realidad. Ya desde la economía clásica inglesa y desde la dualidad de la forma universal del valor y la forma particular o concreta de la que habíamos platicado, Marx produce duplas de esta naturaleza, duplas que son naturales en el sistema. Recordemos el nombre propio de Dios entre los mexicas, Ometeotl, Dios dos, no porque sea un Dios doble, es un Dios único que se manifiesta sistemáticamente de manera doble. Y aquí tenemos un fenómeno único, la economía, que se manifiesta también sistemáticamente de manera doble.
Él, como toda la economía clásica inglesa, como el mismo Adam Smith, más les pese a los liberales actuales, buscaban el valor. ¿En qué consiste el valor de la mercancía? La que permite intercambiarla. Y todos llegaban por alguna vía al trabajo. En el caso de Marx, él hablaba del trabajo socialmente necesario, que no era más que el trabajo promedio que una determinada sociedad en un determinado momento utilizaba para producir bienes de acuerdo a un nivel tecnológico de ese momento y de ese ciclo y de ese lugar. Nivel tecnológico que estaba en evolución y convulsión permanente. Y entonces, a partir de ahí, hablaba del trabajo simple y del trabajo compuesto. ¿Qué es el trabajo simple? El trabajo que realiza cualquier persona utilizando las tecnologías que están en ese medio en ese momento. Y ese trabajo es equivalente a sus habilidades, al tiempo que le dedica. ¿Y qué es el trabajo compuesto? El trabajo que realiza una persona que introduce innovaciones tecnológicas. Amigo. Y este trabajo compuesto es un múltiplo de veces, puede ser un múltiplo de veces al propio trabajo simple, de tal manera que una sola persona, al incrementar la productividad de todo un mercado, de todo un sistema, realmente está incorporando el equivalente de millones de horas de trabajo simple. Y esto implica una posibilidad de enriquecimiento, simplemente como producto de su trabajo. Se verá que parte de esa riqueza que él genera se puede apropiar, habrá patentes de por medio, 1000 factores, pero este señor puede tener un enorme enriquecimiento producto estrictamente de su trabajo. Cosa que los comunistas no han entendido jamás del propio Marx. Por ejemplo, en el viaje que Khrushchev realizó a Estados Unidos, declaraba: nadie trabajando puede ganar $1.000.000. Ah, qué caray, mi querido Khrushchev. Pues mire, alguien trabajando puede ganar cientos de miles de millones de dólares, según el propio Marx. Pero esto nos lleva a otra comprensión, y es que el empresario incorpora cantidades industriales de trabajo compuesto. No solamente cuando es el inventor de las tecnologías que utiliza, que a veces ocurre, sino que toda su actividad puede caer en el ámbito del trabajo compuesto, porque un empresario es un todólogo, tiene que innovar en todos los ámbitos, en el ámbito del intercambio comercial, de la finanza, de la propia tecnología, de las relaciones personales con sus asalariados, con el mercado. Un empresario es un todólogo que está incorporando grandes cantidades de trabajo socialmente necesario. Y eso ya nos da una primera diferencia radical. Ah, claro, cuando hablo del trabajo, hablo de los asalariados. Que no, que no, que no. Hablo de los asalariados, sí, y de los empresarios también. ¿Y quién incorpora más riqueza? Pues dependerá de qué tanta riqueza incorpora el trabajador y de qué tanta riqueza incorpora el propio empresario, dependiendo de qué tanto trabajo puesto esté incorporado. Es una dupla extraordinariamente productiva. Tenía otra dupla, el trabajo vivo y el trabajo muerto. Ah, caray, ¿qué es el trabajo vivo? El que se realiza en un determinado ciclo, tanto en forma de trabajo simple como en forma de trabajo compuesto. El trabajo vivo que el asalariado o el empresario están incorporando en ese ciclo en la producción. ¿Y qué es el trabajo muerto? El trabajo de ciclos anteriores que se incorporan a este ciclo en forma de capital, sea de máquinas, sea de materias primas, sea de todo lo necesario para el consumo tanto de los asalariados como de los empresarios. Y aquí también, y de nuevo,
Óigame, pero entonces el trabajo ya me lo repartió entre los dos, pero el capital es exclusivo del empresario. Que no, que también el trabajador participa en esta forma. ¿Por qué? En primer lugar, porque la masa salarial es una parte importante del capital del ciclo, pero sobre todo para ciclos posteriores, porque están los depósitos que estos trabajadores hacen, los fondos de pensiones, que son una parte astronómica del capital, un porcentaje altísimo del capital que se maneja. De tal manera que cuando hablamos del capital, hablamos de los asalariados y de los empresarios. Y cuando hablamos del trabajo, hablamos de los asalariados y de los empresarios. ¿Dónde está el antagonismo? En ningún lugar. La contradicción sí, porque las contradicciones son en todos los ámbitos, entre trabajadores, con el empresario, con los líderes sindicales. Toda nuestra actividad humana es contradictoria. En el momento ninguno tiene por qué ser antagónica, porque en sus conceptos básicos no es antagónica. Por ejemplo, en el caso de Chile, se crearon esos fondos de pensiones maravillosos, donde verdaderamente las jubilaciones, las pensiones, la seguridad social en todas sus formas, lo natural, lo capitalista, lo mercantil, lo productivo, es que se incorpore en forma de capital, que se invierta, y son esos réditos los que mantienen después al trabajador en su momento. No es el producto de los jóvenes para pagar a los viejos, es el producto del capital que los viejos almacenaron para el momento en que le toca posteriormente. Y en el caso de Chile, primero, lograron tasas de beneficio altas para la época, entre 9 y 10%, lo cual está muy bien. Y por otro lado, era la inversión de sus capitales era absolutamente bondadosa. Por ejemplo, una gran parte de sus capitales se usaban para construir casas para los trabajadores. Pero ahora sí, mi amigo, me las pagas, porque si no te estás comiendo tu reserva, tu fondo de pensiones, por ejemplo, ¿no? En este momento, el anticapitalismo, el mismo que destruyó en Santiago de Chile 40 estaciones nuevas del metro, porque se trata de destruir, no de construir, y de demostrar su poder en el terreno de la destrucción, no en el terreno de la construcción. Están destruyendo este sistema. Alegan que las pensiones son bajas y tienen razón, pero la única razón de que son bajas es que establecieron cuotas también demasiado bajas. Yo tengo que tener un fondo de capitalización que me dé el resultado adecuado. Y efectivamente esto nos lleva a comprender en un primer paso que no hay antagonismo alguno. Pero esta dicotomía de trabajo vivo con trabajo muerto nos lleva también a otra comprensión. A medida que los ciclos se acumulan, el trabajo muerto se acumula. El del ciclo anterior, posanterior, anteanterior, etc. Y el trabajo vivo se reduce nada más a que incorpore ese ciclo. Con lo cual, a medida que pasa el tiempo, se cambia la relación entre trabajo vivo y trabajo muerto. Marx determinó, y tuvo razón, que solo el trabajo vivo crea valor. Oiga, pero las máquinas, claro que sí, las máquinas crean valor, pero a través del trabajo vivo. Las máquinas crean valor porque incrementan la productividad del trabajo vivo. Pero el valor lo aporta nada más el trabajo vivo. Y eso determina una tendencia estructural dentro del sistema a un descenso de la tasa de beneficios. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, esa es la razón por la cual Estados Unidos intercambia entre va y ven mutuo más de 600.000 millones de dólares anuales con China, por ejemplo. ¿Por qué?
porque eso aumentó su tasa de beneficios. Fueron a un país donde el trabajo vivo era mucho más abundante que el trabajo muerto, se aumentó la tasa de beneficios y eso no constituyó una explotación, aumentó la tasa de beneficios para Estados Unidos e incrementó la riqueza en China porque a China le aportó un desarrollo, una tecnificación y un aumento también de la proporción del trabajo muerto sobre el trabajo vivo. Este es el camino en el que vamos llegando a un desarrollo generalizado que también es bondadoso, es un ganar, no es un ganar-perder, jamás es de suma cero. Es un ganar-ganar siempre y cuando entremos ampliamente en esta economía de mercado. Nunca vamos a ser saqueados en un intercambio mercantil de esta naturaleza, porque el rico ganará tasa de beneficios, el más desarrollado, y el menos desarrollado ganará desarrollo, tecnificación, incremento de su productividad y por ende de su riqueza. Esa relación americano-china y con Europa ha significado para China que más de 1.200 millones de personas hayan dejado de ser pobres, que no es moco de pavo. Ahora están frenando todo porque ya no les interesa solo el crecimiento, les interesa el poder, ya tenemos bastante poder aquí para que solo unos chicharrones truenen, limitan el desarrollo de las propias empresas chinas, con su pan se lo coma, pero ahí ya no es una limitación de la economía de mercado, es una limitación que ellos imponen perversamente con una ideología que sigue aflorando, que sigue siendo antimercantil. Y esto nos lleva también a la comprensión del dinero. El dinero es la forma universal del valor. La mercancía es la forma concreta y particular. Eso lo entiende cualquiera. Hay una frase francesa que define muy bien esto. Y es, no se puede tener la mantequilla y el dinero de la mantequilla. Si yo tengo la mantequilla es porque no la vendí. Tengo la mantequilla, pero no tengo el dinero de la mantequilla. Tendré otro dinero, pero el de la mantequilla no lo tengo. Y cuando yo venda la mantequilla, ahora tendré el dinero de la mantequilla, pero ya no tengo la mantequilla. Esta es la naturaleza de un intercambio mercantil. Pero ese intercambio se tiene que producir a través de dinero. No vamos a volver al trueque. Y este dinero se tiene que producir. Mi amigo, la forma universal del valor, su emisión es de naturaleza eminentemente pública. Es decir, la producción de la mercancía concreta le pertenece a la iniciativa privada. Si el Estado tiene que hacer alguna incursión en beneficio del conjunto del sistema, como ya planteaba John Locke, la hará, pero con la conciencia absoluta de que es transitorio y de que eso tiene que volver a la iniciativa privada, porque de lo contrario no le hemos hecho un bien al desarrollo del conjunto de esta economía de mercado, sino un mal. La producción de la mercancía concreta pertenece a la iniciativa privada y mientras eso no se respete, la intervención del Estado es perversa. Ahora bien, la producción del dinero es pública, no su circulación. Cuando yo tengo dinero que he obtenido a través de la mercancía es mío y se acabó. Pero hay que producirlo. Y esa producción es de naturaleza pública, en su esencia. Y por lo tanto es una aberración total que un particular produzca dinero. Es decir, yo voy a producir el dinero con el que yo mismo me voy a comprar mi mantequilla. Hombre, no me jodas. Y de paso voy a comprar la mantequilla del vecino. Hombre, no me jodas. No es lo tuyo. Lo tuyo es producir mantequilla y el dinero obtenerlo vendiendo tu mantequilla. Basta. Sí, pero los estados son el sector público. Pues miré hasta donde pase un sastre, porque los estados, según ellos, son públicos, pero en relación al mundo, un estado es un particular. Por lo tanto, toda nuestra producción de dinero actual
es una producción de pseudo dinero. Tenemos dinero que funge como mundial. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ese dinero, ¿vides?, donde circula porque le tenemos confianza, simplemente por la confianza. Y sigue siendo Estados Unidos el que garantiza el 80% y pico de ese circulante mundial. Europa anda con su euro en el 12, 13, no sabemos. Interviene ahí de manera marginal el yen japonés, el renminbi chino y por ahí hasta el franco suizo, de una manera marginal. La libra esterlina, que muere pero vive y muere pero sigue viviendo. Muy bien, pero nosotros no tendremos una economía que mantenga el trabajo muerto, es decir, el valor de los ciclos anteriores, más que en la medida en que tengamos un verdadero dinero, un dinero público emitido por todo el mundo, por un emisor mundial y respaldado por el conjunto de la mercancía mundial. Y mientras no lleguemos a ese punto, tendremos grandes destrucciones de excedentes. Y cuando digo destrucciones de excedentes, no es solamente destrucción de mercancía ya producida, es también la que deberíamos haber producido con las tecnologías existentes y no hemos producido por todo el desajuste, en primer lugar financiero, y después de toda otra naturaleza. También hablo de las tecnologías que deberían haberse producido y no se han producido a partir de la ciencia de la que ya disponemos. Y también hablo de la propia producción de la ciencia, que debería avanzar mucho más, que está atorada en los conceptos, porque si estamos atorados en los conceptos de la propia economía, ¿cómo no vamos a estar atorados en el conjunto de los conceptos? Y esto solo se resuelve con esa moneda mundial de la que hablaba ya Nostradamus, que nos lleva directamente al gobierno mundial, porque cuando yo tengo una moneda mundial, ya tengo un gobierno mundial, porque el que paga manda, ese gobierno de la máquina redonda de la que nos hablaba Nostradamus y del que hablaremos después. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es posible que si todo esto se deduce del propio pensamiento económico de Marx, él no lo haya entendido? Y no lo entendió. Decíamos el otro día, que influyó también en él, como en todos los que negaron la economía de mercado en la primera industrialización, con la barbarie con la que en muchos aspectos esa primera industrialización se produjo. Y eso abarcó todo. Podría hablar también de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, los grandes varones del siglo XIX, y me voy a ir al más humano de todos ellos, que es Carnegie, gran empresario de los ferrocarriles y después el rey del acero. Llegó a producir tanto acero, él solito, que producía más acero que la Inglaterra, que era el imperio del mundo. La Inglaterra, que era la fábrica del mundo, producía menos acero que Carnegie. Y además era un hombre consciente. Él decía, la primera mitad de nuestra vida la tenemos que pasar ganando dinero. Y la segunda, devolviéndole a la sociedad ese dinero. Y se lo tomaba en serio. Él creó una serie de librerías, bibliotecas, que todavía existen por todo Estados Unidos, las Carnegie. Y eso era por una conciencia que le había llegado de su infancia. Él era escocés en su origen y en su pueblo llegó a ser un gran autodidacta, uno por la escuela parroquial y lo segundo por la biblioteca de su barrio. Dijo, eso yo se lo voy a dar a todos los niños de Estados Unidos para que todos puedan ser el autodidacta que yo fui. Para más bondadoso, para un empresario de esa categoría. Y sin embargo, para mantener su estructura, él se asoció con un mafioso que golpeaba sistemáticamente a los trabajadores, que los hería y cuando hace falta los mataba.
para que no crearan sindicatos, para que no fueran libres, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice esto? Toda contradicción puede antagonizarse. Nuestro papel no es trabajar en la antagonización, sino en la desantagonización. Y por otro lado, si toda esta relación capital vivo, capital muerto, nos lleva a un descenso de la tasa de beneficios, sin duda llegará un momento donde la tasa de beneficios del conjunto de la humanidad, ya con un gran desarrollo de la automatización, desde el punto de vista del beneficio como móvil del sistema, no sea practicable. ¿Qué nos dice esto? Simplemente que el capitalismo es un sistema histórico, que tuvo un principio histórico y tendrá un final histórico. Sí, pero no nos precipitemos con este final, porque, en primer lugar, este final llegará como la suma ininterrumpida de los éxitos del sistema, no de sus fracasos. Y el papel del humanista es propiciar esos éxitos, no esos fracasos. Y además no tengamos tanta prisa, porque para entrar al postcapitalismo tenemos que entrar primero al capitalismo y todavía no estamos en él. Estamos todavía en una mezcla de precapitalismo y anticapitalismo. Y de hecho, no entraremos al capitalismo propiamente dicho, más que cuando tengamos este emisor mundial intercambiando equivalentes a escala mundial. Oiga, pero no hay condiciones políticas para eso, claro que no. Y la prueba de que no hay condiciones políticas es que ni se nos ocurre la posibilidad de plantearlo. ¿Cómo va a haber condiciones políticas si tenemos dos monstruos, como por ejemplo Rusia y por ejemplo China, que son absolutamente enemigos de la libertad mercantil y de la libertad en general? Pero esto tendrá que rebasarse. Tenemos que saber dónde nos aprieta el zapato. Volvamos a Marx y terminamos. ¿Por qué él no entendió todo esto? Sí, estuvo también influenciado por ese inicio de la revolución industrial, pero esencialmente no lo entendió porque era ateo. Y como ateo, era materialista. Para él solo la materia podía ser el origen. Y por ejemplo, en el caso del dinero, él nunca entendió que en el intercambio del dinero y la mercancía, este dinero y esta mercancía pueden empatar su valor de cambio sin que el dinero tenga ningún valor intrínseco, porque no es su valor intrínseco lo que le da ese valor, sino la confianza que se le tiene. Él conocía esa naturaleza del dinero y hacía múltiples estudios sobre el Banco de Londres, pero en su esquema, en sus conceptos, ese intercambio de dinero por mercancía, empatándose en su valor, en su capacidad de intercambio, en su valor de cambio, no podía ni debía darse más que en la medida en que la propia moneda tenía un valor intrínseco equivalente. Y así podríamos seguir con el resto de sus postulados. ¿Por qué fue el monstruo que fue? ¿Por qué creó ese monstruo? Ese monstruo que nos sigue atosigando, a pesar de que sus conceptos abonaban directamente a la comprensión de la naturaleza del sistema y de su carácter no antagónico, y abundaban en la libertad de mercado y la hacían factible y posible. ¿Por qué? Porque era ateo, y como ateo materialista, y como materialista tenía que llegar a esa monstruosidad en la medida en que logró ser alguien trascendente. Él demuestra que las ideas mandan para bien y para mal. Sus ideas estaban destinadas a mandar para bien y acabaron mandando para mal por su ateísmo. Y así cerramos este capítulo que hace referencia a la plática del último día. Y ahora entremos a la plática de hoy. 1999, o el inmenso amor que Dios nos tiene. Lo primero que tenemos en nuestras manos
es el conocimiento de lo que la ciencia y todos los demás nos han dicho respecto a esa gran, inmensa catástrofe de hace 12.900 años, resultado de la caída de un cometa que la ciencia ha llamado cometa Clavis. Veíamos la correspondencia de todas las informaciones de Herodoto, de los egipcios, del Critias y el Timeo, de la ciencia y de los mexicas. Y los mexicas en los 4 soles estaban reflejando exactamente la secuencia de ese acontecimiento con pelos y señales, los 4 soles. Pero había un 5º sol, que era de naturaleza profética. Y ahora vamos a hablar de las profecías. Por favor, no sean reticentes. Acuérdense que la profecía es posible porque ocurre en ese plano de ese presente universal, en el que los tiempos se resumen en ese presente universal y en el que todo ocurre aquí ahora. Un plano del que nos hemos topado en la propia física y que no está allá, allá en el más allá, está en el más acá, puesto que nos hemos topado con él en el terreno de la propia física, creando una unidad completa con la otra física que habíamos manejado y seguimos manejando. Por lo tanto, hablamos de profecía. Y esta profecía nos habla del Nahui Olim, es el movimiento, el Nahui movimiento. Ah, caray. Si tuvimos aquel desastre de aquella categoría, y ahora aquí tenemos una profecía que, arrancando del relato literal de aquel desastre, nos habla ahora de algo futuro también muy grave, que es el movimiento. Esto como que huele a terremotos, ¿no será el choque de otro objeto? Vamos a otras profecías, las de la Biblia, las del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, prácticamente todos los profetas tienen su apocalipsis. Casi todos, Daniel, Ezequiel, Isaías, Malaquías, todos, casi todos. Y a medida que leemos esos apocalipsis, nos describen una situación pavorosa, horrible, inconmensurable, que nos recuerda exactamente todo lo ocurrido hace 12.900 años. Pero ahora me voy al Nuevo Testamento y al Apocalipsis de Juan el Evangelista. Y ahí nos dicen que todo ese desbarajuste se creará por una estrella incendiada que chocará en la tierra y le pone nombre, Ajenjo. Cualquier objeto que entra a la atmósfera entra incendiada. Para el que lo observa en aquella época, eso es una estrella que cayó a la Tierra. Si bien es un objeto que en sus dimensiones no tiene nada que ver con las estrellas, pero si la tengo cerca, me va a parecer no una estrella, el conjunto de todas las estrellas. Y le pone nombre. Ahora ya sabemos. En el futuro vamos a tener otro evento como aquel. Y se llamará Ajenjo. Hasta nombre tiene. Tenemos el Clovis y tenemos el Ajenjo. Pero esto nos plantea otro problema. En el Nuevo Testamento nos hablan, digo, en el Apocalipsis de San Juan, no de un evento, sino de dos combates escatológicos. El primero es el de la piedra Ajenjo, y nos relatan una serie de cosas pavorosas que nos recuerdan perfectamente, y de nuevo, lo ocurrido hace 12.900 años. Y nos dicen que 1.000 años después ocurrirá otro evento, el segundo combate escatológico. ¿Cómo termina el primer combate escatológico? Según el Apocalipsis de San Juan, está el desastre en el que ocurre la humanidad tal que finalmente la humanidad se vuelve hacia Dios, le pide ayuda, Dios se la concede, crea un pacto con el hombre y le saca de encima el enemigo de Dios y el nuestro, ese cuyo nombre no volveremos a platicar. Y dice en el segundo combate, y que ahí empiezan 1.000 años de un crecimiento fantástico del hombre, de un florecimiento inmenso. Al cabo de esos 1.000 años, el hombre vuelve a caer en la misma piedra de su orgullo, de su
desconocimiento, de su ignorancia de Dios, de su odio a Dios. Y no es por discolés de parte de Dios. Yo te dejo que me odies, yo te dejo que me ignores, pero ahí te condenas tú solo, no porque yo no te quiera ayudar, no te puedo ayudar, porque lo tendría que hacer por encima de tu libre albedrío y lo tengo que respetar. Y dice que Dios, 1000 años después, volverá a soltar a ese enemigo, se armará otro despapalle, pero esta vez Dios tomará ya cartas directas en el asunto y a partir de ahí se crea una situación de comunión con Dios en la que dice, Dios con ellos será su Dios. Una frase entre guiones, es decir, es casi un nuevo concepto de Dios. No es que el hombre será Dios, Dios seguirá siendo Dios y el hombre seguirá siendo el hombre, pero vivirá en tal comunión con él que Dios con ellos será su Dios. Ya no podrá pensar en Dios más que un Dios con él. Volveremos a este tema, pero por de pronto no nos preocupa lo que ocurre dentro de 1000 años. Después del primer combate escatológico, nos preocupa el primero. Sí, pero ahí tenemos un problema con el Apocalipsis de San Juan. No nos da la fecha del primero. Históricamente se han equivocado muchas veces. Los 1000 años en el año 1000. Que no, que esos 1000 años no están marcando la fecha del primer combate escatológico, sino la distancia entre los dos. El primero que le pone fecha al primer combate escatológico es Merlín. Y aquí, entre los que nos escuchen, si hay alguno que conoce el tema, dirán, ahora sí este ya se metió en un berenjenal, porque de aquí a que demuestre la existencia de Berlín, etcétera, etcétera, no va a salir de esa bronca. No voy a salir que ni me voy a meter. Lo vamos a resolver de otra manera. Las profecías de Merlín se pasearon desde el siglo VI a lo largo y ancho de Europa. Pero en el año 1450, un personaje conocido, Volta, recapituló todas esas profecías. Y por lo tanto, del año 1450 en adelante, Juan te llamas. Si quieren, podemos olvidar las profecías anteriores. Perderemos cosas muy sabrosas respecto a las cruzadas, pero ¿qué importa? Pero entraremos al descubrimiento de América, raspados, pero entramos en él, a la Revolución Francesa, que impactó mucho a todos los profetas, y es muy exacta. Nos dice Merlín que en las postrimerías, o Volta si quieren, que en las postrimerías del siglo XVIII se produce un tal acontecimiento en Francia que le cortan la cabeza al rey y a todos sus amigos, lo cual es particularmente exacto. No en todas partes se dedicaban a cortarle la cabeza a tutti quanti. No todo se resolvía de esa manera, eso sí. Y además de ahí nos da 8000 detalles más. Y nos dice que en las últimas postrimerías del siglo XX vendrá una catástrofe inconmensurable, que es la que coincide con la caída de la estrella Ajenjo y que coincide con todo lo que nos dicen las profecías del Antiguo Testamento. Ahora sí, estamos fijados. Podríamos hablar de 50 profetas, los vamos a ignorar, nos vamos a ir por lo esencial. Y de ahí nos pasamos a Nostradamus. Nostradamus arranca a mitad del siglo XVI y él nos da un desarrollo profético increíble con pelos y señales de todo absolutamente hasta más allá del 2000. Y él nos fecha exactamente el acontecimiento en el octubre de 1999. Ahí es donde el objeto chocará la Tierra. Y habla de tal naturaleza que desestabilizará incluso su normal gravedad, aunque después la Tierra se reequilibrará, que creará por de pronto la caída de todas las ciudades del mundo, creando una serie de terremotos pavorosos, de ahí el Nahui Hollín de los mexicas. Y además nos dice que no habla de un intercambio atómico, porque
Imaginémonos una persona del siglo XVI, ve las cosas y cómo las define. Un avión, bueno, es fácil, una máquina voladora, un tanque es más o menos fácil. Una bomba atómica nos habla de una serie de acontecimientos militares pavorosos que envenenan completamente la Tierra, que envenenan, dice en un momento determinado, que en Ginebra y en Suiza la Tierra está tan envenenada que ya no sirve para nada. Ya esto desencadenó una serie de acontecimientos que son inimaginables si no partimos de este choque inicial, pero que arrancando con este choque inicial son lógicos. Y nos dice que esto desencadenará una tal destrucción que vendrá una invasión ruso-árabe a Europa. Pero lógico, si todo se ha destruido, bueno, ahora es la mía, yo invado. Y si Rusia invade, que es lo que anda haciendo ahora en partes, imagínense los árabes, a bodas me convidas, esta es la mía. Lo cual desencadena una intervención americana que dura 3 años y medio con la victoria americana. Y lo cual desencadena a continuación una invasión asiática del gran Mendoz, el gran Mendaz, el gran mentiroso, que dura 25 años. Si arrancamos del 99, 3 años y medio, 25, nos vamos al 28 y medio, 29. Volveremos a Nostradamus, pero volvamos ahora al Apocalipsis de San Juan. Definido todo lo que nos dice Nostradamus, ahora nos quedamos con los ojos cuadrados frente al Apocalipsis de San Juan, porque en el Apocalipsis de San Juan nos dicen cosas de este calibre, que vendrá una invasión asiática de 200 millones de soldados. 200 millones de soldados en cualquiera de esa etapa de 2000 años, o de 1900, o de 1900, lo que sea, es impensable, es una locura. ¿De dónde sacas? En el momento en que eso ocurre, no. Porque si entonces China ya tenía más de 1.100 millones de habitantes y arrastrando masas asiáticas y con los medios mecánicos de los que ya disponía, atravesando las estepas asiáticas, claro que se plantaban 200 millones de soldados en Europa. Y lograban controlarla, pues mi amigo, si primero había habido una destrucción total, después había habido un intercambio atómico total ruso-americano, con una destrucción inimaginable, con 3 años y medio de guerra a continuación, donde lograron ganar los americanos. Pero al final está la destrucción que los chinos dicen, esta es la mía. Pero siguen las cosas pasmosas, porque nos dicen en el Apocalipsis de San Juan, que el dragón, que es ese enemigo del que no quiero mencionar el nombre, le dará el poder a la primera bestia, y la primera bestia le dará el poder a la segunda bestia. Primero le dará el poder a Rusia, que ante su derrota y destrucción le cede el poder a China. Pero ¿será correcto de aplicarles ese término de la bestia a ellos? El propio Apocalipsis se encarga de precisarlo, porque dice, solo los que tengan la marca de la bestia podrán comprar y vender. Nunca ha sido detectado esto, y es increíble. Durante toda la historia de la humanidad, del Neolítico hacia acá, desde que arrancó el trueque, jamás se ha prohibido la actividad mercantil. Las sociedades han sido dominadas, teocráticas, burocráticas, lo que quieras y gustes, pero la economía de mercado siempre ha funcionado y ha sido permitida entre los aztecas, entre los mayas, entre los incas, entre los chinos, en el Imperio Romano basado en la esclavitud. Los esclavos podían comprar y vender, y si se enriquecían podían comprar su propia libertad. La primera vez de la historia que no se puede comprar y vender es con el comunismo. Nos están definiendo el comunismo, y ahora sí sabemos quién es la primera bestia, Rusia, y quién es la segunda, China. No queda ni un atisbo de duda. Es un retrato hablado. Volvamos a Nostradamus. Sus
profecías son cuartetas, grupos de 4 versos, y tiene también más de 1100 y pico, tiene también sextillas, menos numerosos, grupos de 6 versos, y algunos documentos, ¿no? Cartas, algunas. Lo primero es decir que toda esa faramalla de que son textos esotéricos, para nada, son relatos sencillos de hechos concretos, pero tienen un problema. En aquella época la profecía estaba condenada a muerte, una sola cuarteta lo podía condenar a muerte. Y el Señor hizo casi 1200, más las sextillas, etc. Entonces tomó una sola astucia, que era hacerlas en el desorden cronológico. Detrás de una cuarteta del siglo XVII hay una del siglo XX, y detrás hay una del siglo XVIII. Y eso sí es una dificultad mayúscula. Ponte a averiguar, híjole, ahora me está hablando de un acontecimiento que ya ocurrió, o de un acontecimiento que va a ocurrir, y cuándo va a ocurrir. Pero él lo sabía. ¿Qué objetivo tenía su profecía? Que llegara al conocimiento de la humanidad en el momento adecuado para que un número suficiente de personas le pidieran ayuda a Dios en la conciencia plena de lo que les iba a ocurrir. Y efectivamente, ya me protegí, pero ahora a lo mejor nadie va a entender nada. ¿Qué solución encontró? Escribirle una carta al rey de su época, Enrique II. Y en esta carta le relataba una serie de acontecimientos que eran los mismos que relataban las cuartetas y las sextillas, pero ahora sí en orden cronológico, para que tú pudieras colgar donde te conviniera las cuartetas. Ahora sí las podías ubicar. Por ejemplo, en esa carta, Enrique II dice que el inmenso, terrible, terrorífico acontecimiento ocurrirá en octubre del 1999. Y en la cuarteta 72 está diciendo lo mismo, que un reino de terror vendrá del cielo. Y, ¡ay, vendrán marcianos! Que no vendrán marcianos, hombre. Vendrá, ¿qué más reino de terror que una piedra que desmadre todo? ¿Qué más reino de terror que ese quieres? Entonces, esto daba la posibilidad a las personas de entender y de colgar la secuencia. Pero en esa cuarteta 72 dice que ese horror ocurrirá en julio del 1990, perdón, en el 7º mes del 1999. Oiga, el 7º mes no es octubre, es julio. Pues no, señor, el 7º mes era julio. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento de Jesús hasta esa época de Nostradamus, que es la misma época en la que se pasó del calendario juliano al gregoriano, todo el mundo sabe que se perdieron 10 días, porque un mal manejo de los bisiestos nos había alejado. Sí, pero no fue eso lo único que cambió, porque en esos primeros 1550 años de la era cristiana, el año empezaba el 1 de abril, porque efectivamente Jesús nace y muere en la Pascua judía. ¿Y por qué lo cambian al 1 de enero? Ah, porque también trasladaron su nacimiento al 25 de diciembre. ¿Y por qué? Ah, pues porque llega el cristianismo cuando dominaba el mitraísmo, y el mitraísmo hablaba de un nacimiento de Mitra el 25 de diciembre, y se quisieron colgar allá arriba para ir apartando el mitraísmo. Ahí suele haber una serie de errores, porque la gente dice, todos los puntos en que el mitraísmo coincide con el cristianismo es porque el cristianismo copió el mitraísmo. Que no, porque el cristianismo estaba muy presente en todo el Mediterráneo antes del mitraísmo, pero no tenía el poder. Para cuando tuvo el poder, había pasado en medio el poder de Mitra y compañía. Y entonces hubo una adaptación. Para empezar, la mitra viene del mitraísmo.
Y entonces se cambió la fecha. Cuando Nostradamus escribe, él escribe con el calendario viejo, y el séptimo mes es octubre. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Por lo tanto, aquí coinciden tanto la cuarteta como la carta a Enrique II. A veces, muy raramente, invertía la palabra, no hacía cosas raras, muy raramente invertía la palabra, hablaba al verre, que dirían los argentinos, pero muy raramente y es fácilmente comprensible. Y luego tenía otra astucia. Cuando tú leías algo que era fácilmente comprensible, pero dicho de una manera inhabitual, es porque había dos informaciones. La obvia, la evidente y una que había que descubrir. No pensemos que es una cosa esotérica. Dejemos el esoterismo para los esotéricos, los que no saben más que eso. Dios no es esotérico y el que tiene fe en Dios tampoco. ¿Pero en qué consistía esa astucia? Veamos una cuarteta, una en la que habla de Franco y de la Guerra Civil Española. Dice el primer verso. De Castilla Franco salió en la asamblea. Cada verso era una frase completa y por lo tanto cada verso era un punto y aparte, cada línea, y empezaba en mayúscula. Pero cuando la mayúscula estaba dentro de esa línea, eso era un nombre propio. Y Franco está en mayúscula. De Castillo Franco salió en la asamblea. Franco es nombrado caudillo de España por la gracia de Dios en la Junta de Burgos y de Salamanca, capitales de Castilla. Segundo verso. Los de Rivera se sumaron a la pelea. Ah, amigo, cuando se levanta Franco, estaba ahí el partido fascista, que era el del hijo del dictador Primo de Rivera, también Primo de Rivera él, que se sumaron a la pelea de Franco. Ay, caray, caray. Tercer verso. El embajador desagradable hará el cisma. En el año 37 en Barcelona había una guerra civil dentro de la guerra civil, provocada por el embajador de Stalin, Rosenberg, en donde peleaban los comunistas por un lado, trotskistas y anarquistas por el otro. Ganaron los comunistas porque tenían el apoyo de Moscú. Sí, pero aquí hay un detalle. En francés, para el cisma, dice para cisma. No es habitual. Yo empleo la palabra cisma para una cuestión religiosa. Lo entiendo, de que lo entiendo, lo entiendo. Armó ahí una guerra civil, pero no es habitual. Hay dos informaciones. La obvia generó una guerra civil. La menos obvia, fascismo en francés. Nos está dando el nombre de la política dominante de la época. Y en catalán es lo mismo, porque eso ocurrió en Barcelona. Fascismo. Así se manejaba el hombre. Y además, tan desagradable era ese monstruoso embajador, que si yo tomo la guerra civil, da la impresión de que los dos bandos eran igualmente monstruosos. Los dos fusilaban oficialmente, de montón. Los dos paseaban, es decir, agarraban a la persona, la paseaban y la fusilaban en ambos bandos. Sí, pero el bando republicano tenía una monstruosidad que el bando de Franco no tenía, y eran las checas, casas, chalets, haciendas, estancias, como le quieran llamar, pintas dirían en Chihuahua, donde hacían sótanos y ahí metían a las personas y ahí las torturaban y ahí las mataban. Y les ponían inyecciones para que se les pudieran las extremidades en vida y las echaban a los puercos a comer, a veces muertos, a veces vivos, para que no hubiera que buscar los restos, que fue la técnica que después emplearon los comunistas búlgaros. En Barcelona había 43 de esas checas, en Madrid había más de 250. Esto es una monstruosidad absoluta, total e increíble. Por lo demás eran iguales
En este aspecto, no. Y es un aspecto altamente significativo. Muy bien. Por aquello de no te entumas, hablemos también del último verso. El último verso dice, hablando de Franco, y no lo dejaron entrar al gran abismo. Vienen los eruditos y esotéricos. El gran abismo es que atravesó el estrecho. Hombre, llamarle gran abismo al estrecho de Gibraltar de 15 kilómetros, como que no. Si estábamos a las puertas de la guerra mundial, si la guerra civil española termina en mayo del 39 y la guerra mundial arranca en septiembre del 39, no dejaron entrar a la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no checa porque la historia nos ha dicho que Franco, con mucha habilidad, evitó comprometerse con los alemanes, que no. Ahora sabemos lo que pasó en la Junta de Endaya, porque nos lo ha relatado su cuñado, que la población llamaba el cuñadísimo. Si el general era el generalísimo, ese cuñado poderoso, pues ese era el cuñadísimo. Y él hablaba alemán, fue el que preparó la junta, hizo de intérprete y nos la relató. En esa junta Franco le pedía a Hitler, voy a entrar a la guerra contigo, pero me tienes que dar Marruecos, Argelia y Mauritania, y después, como tú vas a ganar, entramos a la conquista de América, derrotamos a Estados Unidos y reconstruimos el imperio español. Y para que no estén jodiendo, ahora el imperio español incluye Brasil, ¿eh? Para que los portugueses no vuelvan a fregar con su Brasil. Claro está que Hitler lo mandó a hacer puñetas, lo mandó de paseo, porque además él no podía ofrecerle ese norte de África que le pertenecía a Petain, y eso era demasiado importante para él. Claro que también fue muy grave la pérdida, porque no controló Gibraltar y el Mediterráneo. Pero esos son los tipos de cuartetas y de información que nos da Nostradamus, absolutamente fundamental. Y ahora volvamos de nuevo al Apocalipsis de San Juan. Lo que hemos dicho hasta ahora nos plantea dos preguntas. La primera, ¿por qué Dios permitió aquella inmensa destrucción de hace 12.900 años y nos evitó esta destrucción actual? Hubo un núcleo de personas que se lo pidieron, las suficientes, para que Dios nos escuchara. Sí, pero no fue por eso. Es porque entre tiempo tuvimos a nuestro Señor Jesucristo. Para aquella primera catástrofe, Dios no se había hecho hombre y por lo tanto no podía actuar, además de como Dios, también como hombre en ese ámbito. Esa fue la diferencia. La diferencia entre aquella inmensa catástrofe y la actual es nuestro Señor Jesucristo. Y nos plantea otra pregunta. Oiga, bueno, ahora vamos a seguir hablando y terminamos este aspecto del asunto. Pero sigue habiendo una espada de Damocles a 1000 años vista. Tengo para mí, no me hagan caso, escuchen nada más la lógica de mi argumento. Si Dios nos ha evitado esta inmensa catástrofe, nos evitará también la segunda. Y si Dios nos lo saca de encima, no lo volverá a soltar. Esa es la lógica. Porque todo ha cambiado después de esas profecías hasta ahora, sobre todo después de las profecías del Antiguo Testamento, incluso de la del Nuevo Testamento. Y el que nos da todavía más pelos y señales de qué estaríamos atravesando ahora es el propio Nostradamus. Nos dice que las 4/5 partes de la humanidad desaparecerían y que el horror de la vida de los que quedarían vivos era de tal naturaleza que los vivos envidiarían visceralmente, apasionadamente a los muertos. Lamentarían profundamente no formar parte de los muertos. Eso era lo que nos esperaba.
Eso es aquello por lo que la humanidad ya pasó una vez, nada más que esta vez iba a ser peor, porque al desastre natural se añadía el desastre humano del intercambio atómico. En el momento en que esa catástrofe ocurría, en ese año, 400 generales rusos, ahora ya no soviéticos, sino rusos, se habían suicidado porque no podían ni mantener a sus familias y seguían teniendo 40 y pico mil cohetes atómicos. Imaginemos la situación. Si yo, militar, con capacidad de controlar a Rusia, soy dueño de 40 y pico mil cohetes militares y no tengo ni para alimentar a mi familia, y cae un aerolito, una estrella, cae ese ajenjo que destruye todas las ciudades del mundo y hace caer todas las comunicaciones, todo el sistema satelital. ¿Qué iban a decir esos militares, esos judíos? Esta es la mía, y ahora sí les rompo su madre, y ahí les va la cohetería, ya les va la cohetería para acá. Y ¿sabes qué? Ahora les invado. Y los árabes, ¿sabes qué? Yo voy contigo. Y los americanos, ¿sabes qué? Yo le entro. Iba a ser tan pavorosa la cosa que en un momento determinado en París no quedaba ni una sola persona viva. Y durante esa invasión angloamericana, la Aquitania, que es toda la costa atlántica de Francia hasta la Bretaña, se iba a llamar la Anglo-Aquitania. Y la correspondencia es total. Esos 3 años y medio de guerra que iban a ocurrir, ruso-árabe por un lado y americano-inglesa por el otro, son los 3 tiempos y el medio tiempo de lo que nos habla el propio Apocalipsis de San Juan. La correspondencia es íntima y total y completa. No lo vemos ¿por qué? Porque nos gusta masticar lo esotérico sin darnos cuenta que ahí hay información muy concreta y muy específica. Sí, Dios nos ha evitado aquella catástrofe, pero ahora el caldo nos podría salir más caro que las albóndigas. ¿Por qué? Porque nos ha evitado aquella catástrofe, pero seguimos teniendo encima al enemigo de Dios y el nuestro, y seguimos sumergidos en la maldad absoluta del odio contra la libertad. Le tenemos que pedir ayuda a Dios. Para evitar la gran catástrofe bastó un núcleo de personas. ¿Por qué? Porque ahí Dios no estaba violando nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío no pedía el choque de ese aerolito. Estaba enfrentándose al mal. Le tenía que ser pedido y le fue pedido, pero ahora no. Ahora sí violaría nuestro libre albedrío. Ahora tiene que haber una parte sustancial de la humanidad que le pida ayuda. ¿Cómo podemos pedir ayuda a Dios si no creemos en Dios? ¿Cómo podemos pedir ayuda a Dios si seguimos pensando que el ateísmo equivale al teísmo y que son ahí entelequias de no sé qué? Fue el ateísmo el que convirtió a Marx en un monstruo. Y ahí vemos las dificultades de nuestra reflexión. Su pensamiento era útil. ¿Y por qué se convirtió en maligno? Porque como no llegó a su destino natural, que era Dios, y es más, negó a Dios, quedó disponible para el mal. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Como su resultado fue maligno, ¿nos olvidamos totalmente de su pensamiento? Es una reflexión que necesitamos. O como el haber pensado de su parte solo le condujo a convertirse en un monstruo, mejor no pensemos. Pues no, el que no piensa ya perdió. Y no tiene ni una sola posibilidad de ganar. El que piensa tiene la posibilidad de ganar y la de perder. Ahora bien, mi speech hoy no va a terminar con lo que estoy diciendo. Mi speech de hoy lo va a terminar Marcos. Porque en esos años 99 que estábamos sumergidos en todo esto y en pedirle a Dios esto. Por ejemplo, hubo un anuncio del periódico de que fuerzas especiales derivaban objetos
que venían directos sobre la Tierra y especulaban sobre si sería un hoyo negro. Pues mire, puede ser un hoyo negro, blanco o colorado, porque cuando Dios decide ayudarnos, los medios no les faltan. Y yo no voy a prejuzgar qué medios empleó para quitarnos de encima ese problema. Pero además, Marcos logró entrar, haciéndola de hacker en aquella época, a una información sensible donde había un objeto que venía directamente, insalvablemente sobre la Tierra y después lo desaparecieron por completo. Quiero terminar diciendo que no es una cuestión de teoría conspiranoica. Hicieron bien en silenciarlo. Si yo me estoy dando cuenta que viene algo directo, que me va a romper todo lo que se llama madre al planeta entero y que no puedo hacer nada, mejor me callo. ¿Para qué creo un desorden general donde la gente se va a matar antes de que el hecho ocurra? Aquí termino y le dejo la palabra a Marcos. ¿Qué tal, Domingo? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas Sí, noches. efectivamente, recuerdo en 1999 tenía una casa de software y llegó una mañana domingo para preguntarme si podía investigar acerca de una noticia de que un astrónomo italiano había detectado un aerolito que venía directamente a la Tierra. En aquel entonces había muchos buscadores, Google, Bing, etcétera, y empezamos a ver todos los buscadores y no aparecía la noticia por ningún lado. Y se me ocurrió ver si podía entrar al caché. El caché es donde un servidor guarda información en paralelo, respaldada. Es un respaldo que guarda de las noticias. Perdón. Entonces tratamos de entrar a algunos servidores y por aquel entonces Google no estaba muy bien protegido. Me acuerdo que estaba libre el puerto 75 y por ahí entramos al caché de Google y encontramos la noticia. Ahí estaba la noticia de este astrónomo italiano que inmediatamente que la dio fue borrada. Me imagino que del gobierno o alguien lo borró, pero se quedó el respaldo en el caché y ahí estaba la historia. Y bueno, pues es parte de lo que estaba platicando Domingo. Efectivamente, la persona que descubrió este objeto pues fue silenciada, su página fue borrada y quedó digamos, en la papelera de Google. Pues es lo que puedo platicar de aquella época, Domingo. Gracias, Marcos, y gracias a todos los que puedan estar escuchando. La próxima plática es la opción cósmica de los mexicas y la nuestra. La opción cósmica de los mexicas y la nuestra. Ok, Domingo, pues la esperaremos. Será la última de la serie y después, pues todo lo que quieran preguntar. Ok, muy bien. Sin limitación alguna, ni de orden, ni de tema, ni de nada. Y además preguntas sorpresivas, no quiero preguntas que conozca yo de antemano, para nada. Preguntas a cómo se produzcan, que sean contestadas al bote pronto. Ok, Domingo, pues te agradecemos mucho y esperemos el próximo. Gracias, Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. gracias.